Un nuevo país está en crisis desde hace varios meses. Lamentablemente nadie tomaba en cuenta lo que estaba ocurriendo porque era importante para Estados Unidos mantenerlo en silencio. No quiere como tal que se sepa su, llamémoslo, control sobre Haití. El gobierno actual de este país ha favorecido durante muchísimo tiempo a las élites que viven en esa nación, que son protegidas, resguardadas por Estados Unidos. Tan solo en los primeros 6 meses del año, aproximadamente 2,000 personas habrían perdido la vida en homicidios, en ataques, en una revuelta que se está llevando a cabo por quienes se hacen llamar pandilleros, o bueno, así los llaman los estadounidenses, ¿verdad? Pero son personas que finalmente quieren liberarse del gobierno actual de Haití, que lo único que ha hecho es beneficiar principalmente a Estados Unidos. E incluso muchos consideran que el problema real de Haití no solo son las pandillas, que por cierto, estas pandillas controlan aproximadamente el 80% de la capital. Únicamente la capital de Haití está bajo el control de las pandillas. 20%, que serían aquellos ricos, aquellos que sí tienen una buena cantidad económica de recursos en sus cuentas bancarias, ellos no, ellos son los que se están levantando y están completamente asustados. Pero el resto de la nación está tratando como tal de sobrevivir y sobre todo de eliminar al gobierno actual. Porque este problema no solo es la violación de los derechos humanos o la violencia en sí. Prácticamente el problema real es una descomposición de su sistema. Todas las estructuras públicas de este país han estado al servicio de los intereses de Estados Unidos, de la clase elitista haitiana, y hoy los de abajo, al igual que en Níger, al igual que en Burkina Faso, al igual que en Mali, al igual que en la mayoría de los países que se están liberando, ya no quieren seguir viviendo como antes, en una pobreza extrema. Hay algunos analistas que consideran que esta actual crisis de violencia e inseguridad únicamente es el fruto de los avances de los grupos criminales en Puerto Príncipe, que es la capital haitiana, y no se le ha logrado combatir con un envío de tropas y ocupaciones internacionales como es lo que quiere hacer la ONU. No se va a lograr combatir de esta forma. Si Estados Unidos llega a enviar sus tropas militares, la situación se va a complicar y más adelante hablaremos de el por qué. Pero desde 1993 pasaron más de 30 misiones de paz en Haití, que lo único que hicieron fue empeorar la situación. La única posibilidad que tienen los haitianos es confiar en la resistencia de este mismo pueblo. Es el único sujeto que puede cambiar el rumbo del país de acuerdo con los analistas y con lo que la mayoría de los ciudadanos considera. ¿Por qué? Porque si más del 80% de la población están en favor de todas las revueltas que se están haciendo, significa que el gobierno actual está haciendo algo mal. Lo vimos en este caso con Níger, que precisamente es el mismo espejo. El gobierno anterior, que era el de Mohamed Bazoum, fue eliminado por su propia guardia presidencial. Le dijeron: quítate por favor, quítate de la silla presidencial, no te mereces estar aquí, estás llevando a Níger a la ruina y lo único que estás haciendo es beneficiarte tú, tu familia, tus bolsillos y los de tus amigos más cercanos, pero el pueblo de Níger allá afuera, si lo puedes ver desde la ventana, se está muriendo de hambre y por eso hicieron ese levantamiento. Pero bueno, en el caso de Haití todavía no se ha logrado derrocar al gobierno actual, pero ya existen varias amenazas por parte de las bandas que prácticamente están anunciando que lo primero que deben de hacer es no permitir que Estados Unidos envíe sus tropas, porque en el momento en el que ocurra eso, y de acuerdo con lo dicho por el propio ex policía de Haití, Jimmy Cherizier, que es conocido como Barbecue y además considerado por muchos como el líder pandillero más peligroso de este país. Él solo dijo una cosa: se va a luchar.
se va a luchar contra cualquier fuerza militar internacional que sea desplegada en territorio haitiano en caso de que ésta cometa algún abuso. Si vienen a los guetos comunitarios y empiezan a disparar y a masacrar, los haitianos nos levantamos. Al parecer están acostumbrados a este tipo de situaciones. Los haitianos nos levantamos y lucharemos contra ellos hasta la última gota de nuestra sangre. Será una lucha del pueblo haitiano para salvar nuestra dignidad y a nuestro país. Si bien las declaraciones de Cressirier llegan mientras el gobierno del primer ministro Ariel Henry presiona para que se despliegue una fuerza militar extranjera para hacer, obviamente, frente a la violencia que azota el país y a las pandillas, pues prácticamente le están avisando a este primer ministro que si comete el error de permitirle a la ONU, a Joe Biden, que se acerquen a su territorio, lo que sería en realidad todo el país, las cosas se van a complicar. Al día de hoy se han registrado aproximadamente 600 muertes por mes. Esperemos que realmente la situación en el país se componga, sobre todo porque no necesitan perderse las vidas humanas, las vidas inocentes en esta nación. Este es el considerado país más pobre de América. Fue devastado por un terremoto en el 2010 que dejó más de 300,000 muertos, pérdidas totales en infraestructura, ha entrado en crisis tras crisis desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en junio del 2021. Más allá de la inseguridad por las bandas criminales, las condiciones de vida empeoran por la pobreza, el hambre y la epidemia del cólera que ahora azota esta región. El Programa Mundial, de hecho, el de Alimentos de la ONU, ha advertido que cerca de 5 millones de personas en Haití, casi la mitad de los habitantes, sufren de inseguridad alimentaria aguda. Si esto no es una bandera roja para que la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos, el resto del mundo se dé cuenta que el actual gobierno de Haití no está funcionando y que la mitad de su población se está muriendo de hambre, entonces, ¿qué se necesita hacer para lanzar una señal de auxilio? No necesitan una intervención militar. Actualmente casi el 90% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Ese 10% es el actual primer ministro, sus amigos, sus socios, sus familiares. Es el 10% de la población los que están trabajando para el gobierno. El 90% de su población es pobre. ¿Eres amigo de Estados Unidos? Entonces, ¿por qué tu país es tan pobre? ¿Por qué estás permitiendo que tu nación se muera de hambre? Si quieren seguir la corriente de Estados Unidos, adelante, están en todo su derecho, en su beneficio, pueden hacer lo que quieran, pero no a costa de la seguridad alimentaria, de salud y la vida del pueblo, en este caso de Haití. Estados Unidos anunció a principios de este mes que presentaría una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para autorizar una misión multinacional ajena a la organización internacional. O sea, una misión privada de Estados Unidos para acabar con la mayor cantidad de pandilleros, como ellos los llaman, y permitir que el gobierno actual siga manejando al país. Porque si se está beneficiando económicamente de la nación, algo tiene Haití que es de gran interés para Estados Unidos. Pero mientras tanto, y de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, más de 165,000 personas han sido desplazadas internamente. Otras 1,630 han sido asesinadas, heridas o secuestradas tan solo en el primer trimestre del 2023. Si esto tampoco es una señal de alerta, entonces ya no sabemos qué lo pueda llegar a ser. Cressirier, líder de lo que sería el pueblo haitiano, instó a los ciudadanos a movilizarse contra el gobierno, señalando que le gustaría una intervención extranjera. Ok, si quieren intervenir, que lo hagan, pero que arresten al primer ministro, a los políticos corruptos y a los policías que supuestamente deberían de estar ayudando al pueblo.
Y lo que realmente hacen, y lo han logrado comprobar, es vender municiones, armas en los barrios más pobres del país para que entre ellos acaben con sus vidas. Mientras tanto, el país sigue en la pobreza, unos cuantos son ligeramente ricos o tienen más beneficios y el pueblo se sigue muriendo de hambre y matándose entre ellos por un pedazo de pan. Si la fuerza extranjera viene a ayudar y brindar seguridad para que la vida comience de nuevo, también aplaudiremos. Eso fue lo que dijo este cabecilla de las pandillas en el país. Pero finalmente vemos una intervención extranjera. Después de mucho tiempo, después de todas estas personas que han perdido la vida en Haití y que nadie quería hablar del tema porque era un aliado estadounidense, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya hizo un llamado. Después de 6 meses de personas que están perdiendo la vida, de que se están enfrentando en las calles todo el tiempo, finalmente Antonio Guterres sale a hablar y a decir que la comunidad internacional debe actuar y desplegar una fuerza multinacional en el país caribeño con el objetivo de combatir las pandillas y restaurar la seguridad. Y antes de irnos, vamos a recordar un pequeño fragmento de lo que hizo Guterres previamente. El contexto actual de Haití no es propicio para una operación de paz. Esto fue lo que dijo Guterres en una carta al Consejo de Seguridad Nacional. O sea que para Guterres ya ni siquiera es necesario el diálogo, que con Haití no van a poder hablar y que lo único que se puede hacer en este país es enviar militares a masacrar a la gente. Listo. Nada de operaciones de paz. Que de hecho para muchos lo único que ocasionaron fue todo menos paz. Nada menos que el uso robusto de la fuerza complementado por un conjunto de medidas no cinéticas a cargo de una fuerza policial multinacional especializada, capacitada y dotada de medios militares, además de coordinada con la Policía Nacional. Esto es lo único que sería capaz de lograr estos objetivos de paz. El líder de la Organización de las Naciones Unidas acaba de dar visto bueno, una palomita, para que Estados Unidos, sus aliados de la OTAN, manden a sus militares a acabar con todos. Pero que vayan bien armados, por supuesto. Les está avisando, les está mandando este mensaje. Lo mismo hizo Guterres cuando ocurrió con Haití. Dijo que ya no había posibilidades de paz, que se necesitaba una intervención en Haití y que deberían de rescatar al presidente o expresidente Mohamed Bazoum de la situación tan precaria en la cual lo tienen en este momento el nuevo gobierno militar golpista. En su casa, comiendo avena y ya, con todo el resto de sus comodidades. Pero como está en su casa y comiendo avena, algo que no quiere el expresidente, por eso necesita y pide auxilio, porque no está acostumbrado a únicamente comer avena. Pero le dan 3 veces al día. El pueblo de Níger a veces ni siquiera tiene para comer avena. El pueblo de Haití tampoco. ¿A quiénes quieren salvar? ¿A los ricos? ¿Y que los pobres sigan siendo pobres e intentando comer avena algún día de la semana y el resto muriéndose de hambre? Esta es la Organización de las Naciones Unidas. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.